Muy bien, vamos avanzando vertiginosamente en esta carta. Voy a leer solo unos versículos. Cada uno de los escritores de la Biblia, guiados por el Espíritu Santo a su manera, advierten al creyente, porque esta no es una advertencia para la gente que no es creyente, porque al que no ha nacido de nuevo pues no se le puede pedir, ¿cómo es que dicen? No se le pueden pedir peras al olmo. Además, queriendo no pueden escapar a esa naturaleza. Entonces, Pablo lo hace a su manera, en Romanos capítulo 6, por ejemplo, cuando dice que ya no presentemos nuestros cuerpos a hacer lo que antes hacíamos. Luego dice que los presentemos como un sacrificio vivo, agradable y perfecto a Dios. Santiago habla también a su manera de esto. Pedro hace mucho énfasis, pero Juan, miren cómo prácticamente lo sentencia. Aquí no es una sugerencia. Si a usted le parece, si de pronto algún día se siente saturada o saturado de lo que este mundo ofrece y está tan hastiado que ya no puede más con eso, no, es una orden: no améis al mundo. Es presentar una renuncia voluntaria, consciente y alegre, porque es que además el sistema del mundo no nos ofrece cosas buenas, agradables y perfectas. Por el contrario, es la antítesis de lo que el nuevo nacimiento nos invita a desarrollar. No améis al mundo, dice Juan, ni las cosas que están en el mundo. Como ya lo vimos, voy a correr. Si alguno ama al mundo, el ágape del Padre no está en él. El amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ya vimos, vamos a ver que Juan en el 4:8 de esta carta nos dice que Dios es amor. Entonces, porque todo lo que hay en el mundo, dice Juan, y recuerden que la palabra mundo a nosotros ya no nos asusta, ni nos parece una declaración de fanáticos el apartarnos de él, porque el sistema del mundo está completamente caído y vendido a la destrucción. La vida caída del sistema caído solo alimenta y entretiene a las personas caídas. Una persona realmente nacida de nuevo, juiciosa, le empieza a producir asco todo lo que ve producto del sistema. ¿Por qué? Porque ahora para el creyente Dios es el objeto de su amor, y estamos hablando del amor que la Trinidad nos vino a enseñar. Entonces, todo lo que es caído realmente empieza a producirte aversión. Tal vez te quedes ahí empantanado y patinando un rato, pero después te vas a dar cuenta de que no tienes por qué estar ahí viviendo o comiendo mundo de esa manera, porque el mundo pues alimenta todo lo carnal y está vendido al pecado. Juan también nos explicó que dentro de ese mundo están los deseos de la carne, están los deseos de los ojos, no solamente lo que se ve, sino también lo que se imagina, y está lo que se llama la vanagloria de la vida. Es ese caminar superfluo y banal en el que diariamente viven las personas que nos rodean y no son creyentes, o algunos creyentes que les cuesta soltar como la rama del sistema caído. Y Juan, en la medida que vamos avanzando, cuando lleguemos al capítulo 5 vamos a estar completamente convencidos por el Espíritu Santo de que es esta maravilla a la que Dios nos está invitando.
Es que Dios no nos está invitando a ningún desastre, como se están perdiendo algo extraordinario. No, estamos ganando algo extraordinario al ir en pos de la vida a la que Dios nos está invitando. Entonces, la vanagloria de la vida la definimos una vez como el estúpido y arduo trabajo de darle importancia a lo que no lo tiene. La gran mayoría de las cosas todo lo que el sistema del mundo hace a vida eterna no tiene ningún efecto. Entonces, todas estas cosas, Juan nos dice, no provienen del Padre, sino que provienen del mundo. Entonces, y el mundo, con todo lo que hay en él, pasa. Hacíamos referencia a lo que dice Pablo en 2 Corintios 4, creo que es en el versículo 18, que las cosas temporales desaparecen y nosotros vamos en pos de las que a vida eterna permanecen. Si a mí me preguntan, bueno, ¿y usted por qué no se le apunta a las cosas del mundo? Sencillo, porque no tienen efecto en la eternidad. Realmente no me apuntalan para nada hacia la vida eterna. Y vivimos rodeados de eso, es que nos vienen criando desde antes de nacer del vientre de nuestras madres para engramparnos en ese sistema, y uno nace ahí como si nada más hubiese. Entonces Juan nos dice que el mundo pasa, también los deseos del mundo pasan, y colocábamos el ejemplo de las personas, ahora que estamos en esto de visitar los ancianatos, a propósito, todo aquel o aquella que quiera tener esa experiencia, no de curiosidad, sino de tener esa experiencia, las personas ya después de determinada edad no les apetece nada, no quieren nada, están cansadas, hastiadas, cargadas, en fin, todo esto, aún el mundo se hastía, pero como no les ofrecen nada más y no tiene nada más para ofrecer, dice la Escritura, pero el que hace la voluntad de Dios, es decir, recuerden que Pablo dijo, renovaos mediante la transformación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pero Juan tiene una capacidad de resumen, y en labios del Señor Jesús nos dijo allá en el capítulo 17 versículo 3 del Evangelio, que la voluntad de Dios es que lo conozcamos a Él. Dios anhela, o mejor, el deseo de Dios es que aquellos que hemos nacido de nuevo lo conozcamos, y en ese conocimiento se nos va la eternidad. O sea, no es ese, todos acá tuvimos la experiencia de tener un encuentro con el Señor Jesús por la fe. No estaríamos en esto si no lo hubiéramos tenido. Pues tiene que ser uno muy desocupado, que sin haber nacido de nuevo esté metido en estas cosas. Entonces, el asunto es que todo esa vida biológica que nos queda después de tener contacto con la vida espiritual de Dios es para que nos impulsemos y nos abalancemos a conocerlo de Él. Por eso dice Juan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hablábamos una vez de que las empresas juiciosas hacen proyectos años hacia adelante, 20, 30 años. Las empresas japonesas, que son las que más van avanzadas en esto, hacen proyectos a 100, 200 años. Pero aquí nos encontramos con un proyecto que habla de la eternidad, inclusive que nos rebasa en nuestra vida biológica y nos alcanza para seguirlo viviendo después de nuestra resurrección, o cuando el Señor venga y seamos transformados y nos toque ese glorioso momento estando vivos en esta carne. Entonces, esto que está diciendo el Espíritu Santo aquí a través de Juan, pero el que hace la voluntad de Dios, no es una charla. O sea, si yo hago la voluntad de Dios y ya sé cuál es la voluntad de Dios, que Dios desea que lo conozca, eso me está garantizando que voy a permanecer para siempre. Grandioso, a mí me parece espectacular este ofrecimiento. Pero la Biblia no puede ser para nosotros un libro más, es el libro que Dios nos dejó. Y en ese libro está
certificado. Yo puedo reclamarle a Dios permanecer para siempre si me dedico a conocerlo. Pero ¿cuál es esa permanencia a la que me está llamando? Es estar continuamente en la renovación de entendimiento, y en la medida en que más profundizamos en las Sagradas Escrituras. Miren, este método que nosotros estamos usando se llama precepto sobre precepto, de desglosar versículo a versículo, se suma a muchos de los otros métodos buenos que hay. Usted puede, ahorita me comentabas uno que se llama Proyecto Biblia. Usted se mete y en 5 minutos le hablan de la Escritura en videitos muy amenos, pero que te pueden impulsar a enamorarte tú directamente de las Sagradas Escrituras. O sea, el asunto es que Dios me está llamando a que lo conozca directamente, de manera personal. Yo sé que la Escritura nos dice en Efesios 4:11 de que algunos hemos sido constituidos, unos son apóstoles, otros son profetas, otros son evangelistas, otros son pastores y maestros. Pero el asunto es que Dios quiere que tú, personalmente tú, con Él, se relacionen en esa permanencia de para siempre. Juan avanza y nos dice, y les dice a los de hace 2000 años, hijitos, porque también hay, en Hebreos estuve escuchando, hay viandas por allá en el capítulo 13 que no son convenientes para esta nueva dieta que tenemos, así lo da a entender, y habla de que los que sacrifican en el tabernáculo no tienen derecho a comer de esta comida que nos da el nuevo pacto. Entonces Juan nos recuerda con ternura y con profundo cariño de que está en juego en nuestra alma. Pedro lo dice en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 9, o será en segunda, logrando el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Si me busca ese versículo por favor en Primera de Pedro o en Segunda de Pedro, es el 1:9, para que quede bien en la grabación. Entonces, si somos sinceros, en últimas, la salvación de nuestras almas es importantísima, como es de importantísima la perdición de nuestras almas. Cuando uno está en esta situación de leer juiciosamente las Sagradas Escrituras, a veces uno se detiene a pensar. Hace como 8 o 15 días vengo con esta situación, y si me ve por ahí despistado es que estoy pensando en eso. Miren, si uno es un ser humano juicioso y realmente aún sin tener esta revelación de parte de Dios en las Sagradas Escrituras, uno se debe poner a pensar, hombre, mi vida debe ser debe ser más importante que la actividad que desempeña una hormiga. ¿Cuál es? Primera de Pedro 1:9. Gracias, sí. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Gracias, amor. Mi vida debe ser más dinámica que la de una hormiga. Una hormiga se levanta todos los días. Por ahí un proverbio dice: mira la hormiga, oh perezoso, ¿cierto? Que no tiene capitán. Pues como en esa época no existía Discovery, ya descubrieron que sí hay hormiguitas que mandan entre las otras hormigas, pero sin que nadie le diga, en verano prepara su comida para el invierno no morirse de hambre o tener provisión. Pero entonces mi vida también va a ser como la de esa hormiguita o la de un grillo, cositas más pequeñas, una meba. Levantarme para trabajar como una hormiga, acostarme para descansar por haber trabajado como una hormiga, comer algo de lo que la hormiga llevó, y al otro día lo mismo, y otra vez, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, 4 semanas al mes, 12 meses al año, y multiplique por los años que a Dios se le antoja darle uno aquí varado, en el sentido de que las personas pueden vivir 70 u 80 años, en fin. Entonces, pero si un ser humano juicioso, sin necesidad inclusive de haber ido a ningún colegio, podría ponerse a pensar: a ver, toda la gente
desde hace 6.000 años por lo menos, desde Adán, se ha venido muriendo. Mire, por ejemplo, una pregunta que surgiría de observar eso, de pensar más allá de lo que piensa una hormiga. Una pregunta podría ser: ¿por qué muere la gente, hombre? Pues si se han muerto todos. Y todos los que se han muerto, ¿para dónde se van? ¿Dónde están? ¿Habrá solución para esto de la muerte? Y si hay solución, ¿cuál es? Y cuando me muera, porque todos se han muerto, recuerden que estoy pensando más allá, como una hormiga pensante, ¿por qué no han vuelto los que se han muerto? Y cada vez se va más gente ¿o será que uno desaparece después de muerto y ya no hay nada más? Uno podría realmente parar un momentico de esa vida de hormiga y por lo menos detenerse a pensar. Y si usted y yo somos juiciosos en lo que hemos venido haciendo, miren, me ponía a mirar, hemos visto Romanos de esta manera, precepto sobre precepto, renglón a renglón, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Filemón, Tito, Hebreos, Primera y Segunda de Pedro, Santiago, Judas. Ahora vamos en Primera de Juan. Llevamos 10 capítulos de Juan. Vamos avanzando en esta primera carta de Juan y vamos a seguir encontrando lo mismo en diferentes libros de la palabra de Dios, y ya encontramos la respuesta. 1, ¿por qué la gente muere? ¿Por qué la gente muere a propósito? ¿Por qué qué? Porque la paga del pecado, ¿qué es? La muerte, no solamente la biológica, sino la eterna. ¿Para dónde se van después de que se mueren? Ya pues medio tenemos la idea organizada, ¿cierto? Mínimo pensemos en el apartamento inicial del seno de Abraham, allá cuando el Señor Jesús cuenta la historia del rico y Lázaro que mueren. ¿Y qué pasa con este cuerpo? Ya sabemos qué pasa. Ya sabemos que recibiremos otro cuerpo en la resurrección o cuando seamos transformados. Sabemos para dónde vamos: lago de fuego de azufre, Nueva Jerusalén, o por lo menos alrededor de esa gran ciudad. Sabemos que el Señor Jesús vino a traer la solución a la muerte eterna y biológica. Entonces, como dice el apóstol Pablo en Romanos 1, y como dice en Hechos, por lo menos palpando, un ser humano juicioso diría: aquí tiene que pasar algo. O sea, yo vine aquí solo para morirme, o sea, nací para morirme, y empezar a resolver esas dudas. Y la gente tiene derecho a que, si se le llegan a presentar esas dudas, usted y yo, que decimos ser nacidos de nuevo y renovando entendimiento, les brindemos las respuestas. Que las crean o no, ya es otra cosa. Que tomen una decisión o no, pero con base en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque hay otras doctrinas que sí se dedican a embolatar la gente, inclusive hablando de Cristo. Porque esta gente a la que Juan está aclarándole las cosas, estaban siendo asediados por personas que no tenían ningún empacho en decirles: no, el Cristo sí existe, claro, y es el Hijo de Dios, pero el asunto es que no creemos que Jesús sea el Cristo, ni que Jesús sea el Hijo de Dios. Entonces dejaban a la gente empantanada. Hijitos, dice Juan, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Cuando uno oye mencionar a la gente no nacida de nuevo y la palabra anticristo llega a pasárseles por la boca, están llenos de terror. Y entonces su referencia al mundo espiritual
en la forma más profunda que la conocen, es la del exorcista, en donde los demonios ganan y los supuestos ministros que hay pierden, y saben que algo muy terrible va a ocurrir al final de los tiempos, y mejor dicho, los asusta hasta la sombra de una platanera. Entonces nosotros estamos en la obligación de poderle brindar a estas personas la verdad. Entonces somos Biblias ambulantes con la revelación de la Escritura que les puede ayudar. Entonces, hacia ahora han surgido muchos anticristos, dice Juan. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Y de dónde salió esta gente? De los mismos pasillos de los templos. Mire, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. No crean que Juan está como burlándose de uno cuando lo explica de manera como con tan plastilina, sino que es que el evangelio es eso, sencillez. Y dice Juan: pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces esta gente que sigue al anticristo, que se llaman anticristos, así como los que seguimos a Cristo nos apodamos cristianos, estos que siguen al anticristo con su doctrina se llaman anticristos. ¿Qué podemos hacer para defendernos de ellos? Dios no nos ha dejado huérfanos. Dios, en el momento en el que el Señor Jesús asciende, recuerden que allá en el Evangelio nos dijo: les conviene que yo me vaya. Qué tremendo, ¿ah? Los discípulos bien apegados al Señor Jesús, no lo quieren soltar. Y él dice: hombre, déjenme ir, que es que les conviene que yo me vaya, porque así puedo enviarles otro consolador. Entonces, la gente que cree, que nace de nuevo, no está sola para defender su fe, ni para defenderse de aquellos que atacan esa fe, empezando por las mismas tinieblas, el maligno, como lo trata en esta carta, en esta primera carta, o el diablo, como asevera acerca de él. Puede encontrarnos a nosotros indefensos completamente. Tenemos la renovación del entendimiento, tenemos la nueva naturaleza, tenemos la esencia de Cristo Jesús en nosotros, porque nos ha hecho hijos de Dios. Pero cuando se va, no nos deja solos. O sea, dejó a alguien cuidando el bolso. Mire, dice la Escritura: pero vosotros tenéis ¿qué? La unción del Santo. Recuerden que Juan es judío de nación, por lo tanto conoce muy bien todo el andamiaje del sistema mosaico y del sistema hebreo, y cuando él habla de unción, él está entendiendo que nosotros entendemos que se está refiriendo, como en aquel tiempo, en el antiguo pacto, el aceite se depositaba, por ejemplo, en los sacerdotes. ¿Recuerdan cuando a David el profeta Samuel fue a ungirlo? ¿Qué derramó sobre su cabeza? Aceite. Entonces, ¿qué utilizó Moisés para? Había un aceite especial en el tabernáculo para ungir las cosas también y a las personas. Entonces, cuando Juan está trayendo esta comparación, está hablando con un público que entiende, porque al igual que nosotros, Juan le está hablando a gente que entiende, porque ustedes ya tenemos acá el Antiguo Testamento también. O sea, nosotros debemos sacar tiempo para el Antiguo Testamento y además la lectura juiciosa que Dios nos ha enviado a hacer de la palabra, o escucharlo. Miren, por ejemplo, anoche tuve la oportunidad de acompañar a alguien a urgencias, ¿cierto? Hay gente que no le invita a uno a urgencias, a velorio y cosas así, ¿cierto? Pero mientras me llevé mis audífonos y aprovechando, usted dirá, no tengo datos, allá hay wifi, en todas las salas de velación, en todas las clínicas, en todas las urgencias hay wifi. Y miren, en el tiempo que estuve allí, en vez de ponerme a ver la telenovela de Sin senos no hay paraíso, que estaba ahí en la pantalla grande del frente, me puse los audífonos y escuché Primera y Segunda de Timoteo.
Primera y Segunda de Tesalonicenses, me escuché Filipenses, Colosenses, me escuché Filemón, Tito, me escuché Santiago, me escuché, creo que alcancé a escuchar Hebreos, y me rindió, ¿cierto? Ahí está, es fácil. Y como ya estaba engolosinado, llegué a la casa y me apliqué Apocalipsis. A las 3 de la mañana estaba así como un búho, pero no estaba perdiendo el tiempo. O sea, cada vez que Dios te da esas oportunidades, hay que aprovecharlas. Entonces, dependiendo de lo que llenemos nuestra mente, vamos a hablar. Sin embargo, aquí tenemos algo, yo no sé si decir todavía mejor que las Sagradas Escrituras, sino que es el mismo autor de las Sagradas Escrituras. O sea, si usted y yo queremos tener una conversación con el Espíritu Santo, créame que el tema del Espíritu Santo no es si le cambia la olla de presión. Él quiere profundizar con uno acerca de lo que escribió durante 66 libros y animarlo en esa revelación que nos protege de las herejías. Entonces mira que Juan dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. No es una pregunta o una duda. Vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Será que ustedes sí tienen la unción del Santo? No, es que nosotros tenemos la unción del Santo, a tal punto que uno puede entender que en este nuevo pacto la gente, ya no solamente como en el antiguo, los reyes, los sacerdotes o estas personas que tenían una misión especial y las ungían con aceite, recuerden que ahora el Espíritu Santo, con él somos sellados inmediatamente todos los que somos nacidos de nuevo. Inmediatamente. A uno medio se enredó al principio de este caminar cuando le decían a uno que uno, si era lleno del Espíritu Santo, era una persona que hablaba en lenguas. Entonces arrancaba uno a tratar de hablar en lenguas y resulta que no. Ya entendimos por Pablo en el 1 Corintios capítulo 12 que no todas las personas hablan en lenguas, pero tienen al Espíritu Santo, las nacidas de nuevo. Entonces sale uno de toda esa cantidad de falsa información y ahora yo puedo decir, bueno, yo tengo la unción del Santo, ¿eso en qué me sirve a mí? Lo que me está diciendo aquí Juan es que el Espíritu Santo me ha ungido con su presencia, me ha llenado con su presencia, y el Espíritu Santo entonces, que es Dios y ha venido de parte de Dios, ayuda a la gente que sigue a Cristo Jesús para que no solamente esté en la gracia de Jesús, sino que pueda proclamar la gracia misma de Jesús. Somos portadores de la presencia del Espíritu Santo. Pero es que a unas personas como que Dios les da más Espíritu Santo que a otras. No, Señor. Juan 3:34 dice que el Espíritu Santo nos ha sido dado sin medida. A todos nos ha sido dada la presencia del Espíritu Santo. Entonces, esta presencia del Espíritu Santo, esta unción del Santo, cuando Juan habla de la unción del Santo, está asimilando al aceite que se derramaba sobre aquellas personas que Dios iba a usar para determinadas cosas, como los reyes, los profetas. Y para nosotros es más que un símbolo de aceite, es el Espíritu Santo en persona, el mismo Espíritu Santo, el que está con nosotros. Ahora, esto lo va a desarrollar un versículo más adelante. Esa unción del Santo, esa presencia del Espíritu Santo, ¿en qué nos ayuda? Entonces, ante esta oleada de anticristos que siguen al anticristo con sus falsas doctrinas, entonces Juan nos recuerda que tenemos la presencia del Espíritu Santo en persona. O sea, desde hace 2000 años, Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo se ha posado sobre aquellos miembros de la iglesia que han nacido de nuevo. Y está ahí. Yo no sabía. Para eso es la renovación del entendimiento. Entonces, pero vosotros tenéis la unción del Santo, y mire lo que dice Juan, y conocéis algunas cosas. Todas las cosas. Ahora, desde luego todas las cosas referentes a los temas que venimos hablando en el Evangelio de Juan, ahora en las cartas de Juan y en el Apocalipsis de Juan. A esas cosas se refiere Dios cuando quiere que conozca todas las cosas. Sé que es muy importante la actividad intelectual a través de la cual
pues aprendemos a abrir una puerta o a cerrarla, a saber por qué vuelan los aviones, por qué se encienden los vehículos, por qué se puede ir a la luna, cómo hacer puentes, construir edificaciones. Eso es muy importante, pero Dios no vino a darnos cursos de eso, ni a tener la unción del santo para esto. Él quiere que conozcamos todas las cosas, porque el Espíritu Santo que está en nosotros nos ha sido dado para conocer todas las cosas de Cristo Jesús. La única forma de conocer todas las cosas de Cristo Jesús, que es Dios, es por la persona del Espíritu Santo, que es Dios, porque para eso nos fue dejada esa unción. Y va más allá, porque usted y yo sabemos que el que conoce todas las cosas de Cristo Jesús, ¿a quién más conoce? Al Padre. Entonces, el Espíritu Santo nos ha sido dado para conocer a Cristo Jesús. Y además, el Espíritu Santo, vuelvo y repito, esto es muy importante, es para todos los hijos. Y el Espíritu Santo, como dice Juan 16:3, es el que nos guía a toda verdad que hay en Cristo Jesús. Entonces, este conocimiento es el conocimiento real y seguro. John, es que yo he leído muchos libros acerca de la persona del Espíritu Santo. Claro, uno pasa por ahí. Recuerdo que en su momento, había un libro muy lindo, hace varias décadas ya, que se llama, Buenos días, Espíritu Santo. Y es la experiencia acerca de un creyente con el Espíritu Santo, y cómo él hablaba con el Espíritu Santo, y él apartaba 8 horas diarias para hablar con el Espíritu Santo. Entonces uno lee esa cosa y uno, ¿qué quiere? Eso, ¿cierto? Esa relación, y empieza como a imitar al otro. No, Dios respeta esa intimidad que esta persona que escribió el libro ha tenido con el Espíritu Santo, pero Él quiere es que tú crees una intimidad, o mejor, vivas una intimidad con la persona del Espíritu Santo, con tu cédula y tu fecha de nacimiento. Mejor dicho, la experiencia que Marcos tiene con el Espíritu Santo, la experiencia que Juanita tiene con el Espíritu Santo, y miren la diferencia de edad, es personal, no se transfiere, es única, no se repite, pero la gran ventaja es que sí es el mismo Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, que es el mismo, sí nos va a guiar a conocer todas las cosas. Entonces esto no tiene nada que ver con teorías o con historias de ciencia ficción. Me está hablando de que el Espíritu Santo me revela a mí la experiencia misma de la salvación. Juan lo que está hablando entonces es a los creyentes y no a los anticristos, porque los anticristos tienen quien los guíe, el anticristo, y los tiene metidos en sus teorías y en sus cosas y en sus falsas doctrinas. Entonces, estos anticristos de los cuales me viene hablando ya Juan, son los fanáticos de la mentira, la defienden, son capaces de matar por ella. Pero nosotros no tenemos que estar temerosos, porque si entramos en comunión con Dios, que es a lo que nos está llamando Juan. Recuerden, a mí me impresiona de verdad que una persona como John Wesley, un hombre que se ve que renovó su mente con las Sagradas Escrituras y que se dedicó a esto, precisamente dijo: Juan, Primera de Juan, es tal vez el libro más profundo que hay en las Sagradas Escrituras. Entonces, Juan, que a la vez es el que está escribiendo estas palabras, no nos trata como a ignorantes, porque miren lo que dice: no os he escrito como si ignoraseis la verdad. Y ya sabemos que Jesucristo dijo: yo soy ¿qué? La verdad. O sea, la verdad es Cristo Jesús, el camino es Cristo Jesús, y la vida es Cristo Jesús, y la luz es Cristo Jesús, y el amor es Cristo Jesús, y además ha venido a traernos algo que se llama vida eterna. Entonces, Juan, miren qué decencia la de este señor, no golpea con su conocimiento, se muere de las ganas por compartirlo y por hallar odres que reciban este vino nuevo que nos está entregando el Espíritu Santo. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, es decir, a la persona de Cristo que conoce de Cristo Jesús. Nos escribe porque la conocemos, porque conocemos a la persona de Cristo Jesús. Y él dice: y porque ninguna mentira procede de la verdad.
ninguno de nosotros podemos decir que el Señor Jesús nos ha mentido. Pero todos estos anticristos de los que Juan está hablando no enseñan sino mentiras. ¿Cómo voy entonces a ser libre de esas mentiras si no se he embaucado? Juan ya me dijo, hombre, porque tienen la unción del Santo. El Espíritu Santo está con ustedes. Ahora me está diciendo, además conocen a Cristo Jesús. ¿Quién los va a embolatar así? Nadie. Todo en Jesús entonces es verdad según Juan. No hay tinieblas en Cristo Jesús, todo en Él es luz. No hay mentiras en Él, es verdad todo lo que el Señor Jesús es. Y además es amor, no hay ningún odio, no hay ningún rencor, no hay ninguna venganza, solo vamos a encontrar ágape. Y no trae muerte, porque el Señor Jesús es la vida. Recuerden que allá en el 10:10 del Evangelio de Juan, como lo estamos viendo los viernes, el Señor Jesús aclaró que el enemigo vino solo a robar, matar y destruir, pero que Él, el Señor Jesús, ha venido a traernos vida y vida en abundancia. Entonces, la reflexión es sencilla. Miren que esto no es muy complicado. ¿Yo cómo hago para saber si alguien es del anticristo? Estamos hablando de doctrina. Entonces, ¿quién es el mentiroso? Pregunta Juan. Él va a colocar, como decía un buen amigo mío, cada loro en su estaca. Usted es de Cristo y hay gente que es del anticristo. Entonces, ¿quién es el mentiroso? ¡Brum! De una. Sino el que niega que Jesús es el Cristo. En la misma pregunta nos da la respuesta. Había y hay doctrinas que dicen que el Cristo sí existe. Claro que sí, hay un Cristo de Dios. Pero de ahí a decir que Cristo es Jesús, eso es lo que esta gente asevera y dicen no es Jesús. Por lo tanto, al negar que Jesús es el Cristo, inmediatamente eso los matricula en el bando del anticristo. Entonces, estas personas esquivas a la verdad, además de no poder recibir la verdad porque no han nacido de nuevo, no la quieren recibir porque sus mentes carnales. Recuerden que carne no es solamente referido a las conductas pecaminosas que se cometen, también a las conductas pecaminosas que se piensan, sí, a los argumentos pecaminosos que se tienen, entre ellos las falsas doctrinas. Pablo fue más severo con esta gente y allá en Timoteo, escuchaba anoche, dice que vendrá un tiempo en que la gente no sufrirá la sana doctrina, no la aguantará, no aguantará esta cosa que estamos hablando, sino que se amontonarán maestros que les prediquen conforme a sus propias concupiscencias, y más adelante dice, escucharán doctrinas de demonios. Entonces, esta persona que niega que Jesús es el Cristo, este es anticristo, es seguidor de esa mentira. Entonces, si el anticristo que se levanta en contra, si coincidimos en que el anticristo del que Juan habla acá, que él no entra a profundizar mucho acerca de quién es, sino que empieza a mostrar más bien los frutos y las obras de quienes lo siguen, pero según el don de la sospecha que también existe, este anticristo es el de segunda de Tesalonicenses capítulo 2, más o menos, en donde habla del inicuo, ¿cierto? O como en el capítulo 13 de Apocalipsis habla de una de las bestias que hay ahí. Entonces, este anticristo es el que se levanta negando al Padre y al Hijo. Miren que aquí sí empieza uno a mirar que no es importante comer solamente, sino que es más importante mirar qué se come. Porque muchas personas pueden tratar de alimentarse, pero estar comiendo veneno, de esas cosas venenosas que a uno ya le enseñaron que es el gluten, todas las cosas por allá, ¿cierto? Y resulta que te estás matando esa vaina, así tú te la estés comiendo con muchas ganas y pensando que es alimento, pero resulta que no es así, eso te está matando. Hay doctrinas también que matan a la gente. Doctrina que niegue que el Espíritu Santo es persona, doctrina que niegue que el Señor Jesús es persona y es Dios, doctrina que niegue al Padre o alguno de los tres, es una doctrina del anticristo. Entonces esto se vuelve muy serio. Por eso vamos a ver más adelante que en la segunda o tercera carta, tal vez en la segunda, dice: los que vengan con una doctrina diferente a la que ustedes han creído, ni siquiera lo reciban en casa,
porque se hacen partícipes de lo que ellos están haciendo. Entonces, pero yo no es cerrarle la puerta que viene a tocarme la puerta, o me aborda por ahí en la calle, tendría un tiempecito, mira aquí está la revistica, todas estas cosas, y yo salí, ay, no, es del anticristo, y salir corriendo. No, está llevándome a una elaboración intelectual seria que yo puedo razonar, porque es que la fe no es ciega, la fe por el contrario me abre los ojos. Entonces Juan dice, este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Es que negar a cualquiera de ellos es negar al otro, porque trabajan de esta manera, completamente unidos. Y afirma, y uno dice, pero ¿por qué esto tan importante si los problemas míos son otros? Yo sé, y los éxitos suyos también son otros, pero todos son temporales. Juan me está llevando a ocuparme en lo que realmente me lleva a la vida eterna. Y para eso hay que sacar tiempo, hay que parar el Fórmula 1 y entrar a pizza. Entonces, todo aquel que niega al Hijo, dice Juan, porque recuerden, vuelvo y repito, no lo hago por ustedes, sino por los que hayan de escuchar esto 200 años adelante. Porque según ellos, el Cristo no se encarnó. Según ellos, el Cristo no se encarnó, por lo tanto están negando el punto de partida que Dios Padre decidió dar para volverse a relacionar con la humanidad y entrar en paz con ellos y que ellos estén en paz con Él, que es la persona de Cristo Jesús. Entonces miren que si yo niego que Jesús es el Cristo, entonces niego la encarnación. Por lo tanto, no hay concepción virginal en el vientre de María. Por lo tanto, si no fue encarnado, entonces tampoco nació del vientre de María. Si no nació, entonces tampoco creció. Y lo que nosotros tenemos en Lucas capítulo 12, viendo al Señor Jesús hasta la edad de 12 años, yendo juiciosamente con los papás al templo, y después hasta los 33, hasta los 30 en la carpintería, hasta que comienza su ministerio en Lucas 3:23, siendo de edad de 30 años. Entonces un cuento de hadas. Y si eso es un cuento de hadas, entonces también niegan que el Señor Jesús fue a la cruz del Calvario y murió, y fue sepultado y resucitó, y después de resucitado ascendió y está sentado a la diestra de Dios. Se cae todo el andamiaje. Entonces por esto Juan dice, esto es muy serio, todo aquel que niega al Hijo, dice, tampoco tiene al Padre, porque ya Juan supone que hemos leído juiciosamente o escuchado el Evangelio de Juan, cuando le dice él a Felipe, hombre Felipe, ¿no te he dicho que el que me ha visto a mí, ha visto a quién? Al Padre. Esta gente realmente son almas errantes, son vagabundas, almas que tienen un destino final fatal, que es el lago de fuego y azufre, y se arrastran al que les copie, porque se convierten en ciegos, guías de ciegos. Pero también Juan rescata a los que sí hemos creído, dice, el que confiesa al Hijo, ahora sí estamos hablando de aquellos que sí hemos recibido que Jesús es el Cristo, y además lo confesamos. Miren que hasta la manera de hablar nuestra nos delata, en el buen sentido de la palabra. ¿Recuerdan cuando Pedro le dice al Señor Jesús que no lo va a negar, y entrando al patio del sumo sacerdote, que lo entró el discípulo que conocía al sumo sacerdote, lo primero que hace es negar al Señor cuando alguien le dice, usted es como discípulo de... No, yo no soy, ¿cierto? Y una de las muchachas que hay allá adentro dice, pero es que usted habla como ellos, hasta la forma de hablar. Entonces dice, el que confiesa al Hijo, no es una fórmula ritual de yo confieso que... No. Estamos hablando de que yo realmente, y aquí es a lo que estamos abogando, creo, yo, Junior, ¿cierto? Carolina, Erika, ellos creen, y sáquele pues eso de la cabeza y de la mente y del espíritu, hágales creer que Cristo Jesús no es Cristo, no, ellos creen en Cristo Jesús, que es el Hijo de Dios, que el que ha visto a Cristo Jesús ha visto al Padre, y que además son portadores de la unción del Santo, que les invita a conocer todas las cosas acerca de Jesús. Entonces no es un credo simplemente o leer un libro o alimentarme de la experiencia de otro. El que confiesa al Hijo, dice Juan, también tiene al Padre. Somos hijos, ya no somos almas errantes o vagabundas como los anteriores. Ahora, lo que habéis oído desde el principio, Juan está reclamando
su firmeza en la predicación del evangelio. Recuerden que Pablo, por ejemplo, le decía a los gentiles: yo he sido constituido como predicador, apóstol y maestro a los gentiles. Y él defiende muy bien lo que a los gentiles le predicaba en Gálatas. Él dice: si alguien viene a predicarles un evangelio, es decir, un mensaje diferente al que nosotros les hemos dado, sea anatema. Puede ser un ángel o nosotros mismos cambiando el mensaje. Juan también lo dice de otra forma, dice: lo que habéis oído desde el principio. Aquí tenemos un Juan ya anciano. Cuando él escribe la carta, estos expertos en la historia dicen que podía estar más allá de los 70 o 80 años. Entonces Juan, calculémosle más o menos como es la señora la edad a los otros. Entonces pensemos que conoció del Señor por allá como a los 40 tal vez, pongámoslo bajito, ¿cierto? Porque esa gente se consideraba joven, todavía está ahí. Desde que Juan creyó y estuvo con el Señor y anduvo con él por todas las calles de Galilea y de Judea y todas estas partes, hasta ahora que está escribiendo estas cartas, su mensaje no ha variado, porque el mensaje del evangelio siempre es el mismo. Entonces, cuando él dice lo que habéis oído desde el principio, está reclamando su firmeza en el evangelio que ha predicado, pero porque él lo aprendió del mismo Cristo Jesús por el Espíritu Santo que habita en él, y él en Cristo Jesús ha visto al Padre y por eso lo está entregando. Y me está diciendo: este evangelio que les he predicado no ha tenido cambios, ni los va a tener, ni va a tener actualizaciones, porque Dios no estaba ensayando con el evangelio. Cuando él envía al Señor Jesús, no es un ensayo que el Señor Padre, el Dios Padre, envía a hacer. No, él sabe lo que está haciendo. Empecemos porque él es Dios y Dios no se equivoca. Todo lo que Dios ha hecho ha quedado bien hecho. Y si no, revise allá en Génesis capítulo 1, 2 y 3, y vio que todo lo que había hecho le había quedado bien hecho y era bueno en gran manera. Todo lo que el Señor ha. Entonces, el evangelio no es un ensayo de Dios para la humanidad. El evangelio es el mensaje de Dios para la humanidad y no tiene que hacerle enmiendas. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. La clave acá es permanencia. Miren, uno en esto ve muchas cosas y uno da gracias por la misericordia de Dios sobre uno, porque hablemos de 30 años hacia atrás. En el espectro cristiano de la ciudad, muchas personas se han ido tras falsas doctrinas y se han llevado congregaciones enteras detrás. ¿Por qué? Porque tenemos personas que no permanecen en el mensaje nítido del evangelio. Pablo tiene capacidad de síntesis también allá en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Dice: a ver, ¿qué es lo que les he predicado? 1, que Jesús vino conforme a las Sagradas Escrituras, fue asesinado en la cruz conforme a las Sagradas Escrituras, y que resucitó conforme a las Sagradas Escrituras. Ese es el evangelio, y con todo lo que incluye, desde luego. Entonces, ese evangelio es el que debe permanecer. Ustedes y yo tenemos que permanecer en esto. Ay, John, pero es que es muy cansón. No. Se le vuelve cansón a usted si no está renovando mente. Si usted y yo solamente vivimos de sermones, yo no puedo vivir de un sermón. No. Yo no puedo vivir de un sermón. Es una locura. La Biblia por ningún lado dice que viva de sermones. La Biblia me dice que viva de Cristo y de lo que Cristo es y de lo que el Espíritu Santo me revela y de la persona del Padre. La Biblia no me habla de que viva de retiros. La Biblia no me habla de que viva de pactos. La Biblia no me habla de que viva de promesas. La Biblia me habla de que vivo porque Cristo vive en mí, y eso es a lo que me trae la permanencia de las Sagradas Escrituras en el mensaje correcto y sencillo. Ahora, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, yo sé que no estamos predicando, pero repitamos eso: permanecer. Ese permanecer es muy importante, totalmente importante, porque Juan me está diciendo que lo que yo creía al principio, pensemos en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ya sabemos que no es que uno sea más importante que el otro, porque no es como los carros que tienen primera, segunda y tercera. No, estamos hablando de que son Dios. Si lo que habéis oído desde el principio
permanece en vosotros, el mensaje, está hablando de oír y permanecer, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. O sea, la garantía, miren qué bonito esto, de que yo no caiga es que permanezca en el Evangelio que no cambia. Y al permanecer en el Evangelio que no cambia, entonces yo también puedo permanecer en el Padre y en el Hijo. Porque si yo me bajo de ese mensaje y de lo que he recibido, me caigo del mensaje que Dios ha mandado a dar y me pongo a seguir lo que Dios no me ha mandado a seguir. ¿Está claro? Entonces, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Porque Juan me repite tanto como si yo no creyera en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Es que no es por usted, es por los anticristos aquellos, ¿cierto? Y seguramente había muchos amigos que tenían ahí en el WhatsApp amigos anticristos, ¿cierto? Y les llegaban, como ahora llegan tantos mensajes, entonces les llegaba por acá el mensaje de lea la Biblia, y por acá les llegaba el mensaje, pero además de la Biblia leas este librito que, ¿cierto? Con mensajes del... Juan está... Además deja como testimonio, porque, hombre, mucha gente puede convertirse al Señor estando en falsas doctrinas, pero también mucha gente puede desviarse de la sana doctrina por ponerse a escuchar falsas doctrinas. Pero ahí está la carta. Entonces, es garantía la permanencia para todo aquel que permanece y cree en el mensaje original, lo que se escuchó desde el principio. Que para nosotros sea el principio, pues hace 2000 años, el mensaje que se ha venido predicando, traído por el Señor Jesús. Ahora, otra de las cosas que nos puede mantener en la sana doctrina es la promesa que la sana doctrina nos hace. Esto que va a decir Juan a continuación no lo pueden prometer las falsas doctrinas, pues no les luce, se les nota ahí mismo que no es de ellos. Y esta es la promesa que Él nos hizo. Entonces, ya nos ha hablado del mensaje como tal, que nos afianza en la sana doctrina. Ya nos ha hablado de conocer al Señor Jesús como tal, como persona, que nos afianza en la sana doctrina. Ya nos ha hablado de conocer al Padre como tal, que es Dios, que nos afianza en la sana doctrina. Ya nos ha hablado del Espíritu Santo, que es Dios, que nos afianza en la sana doctrina. Pero otra de las cosas que nos afianza es la promesa que se nos ha sido dada por el mensaje que ha sido predicado. Y dice, y esta es la promesa que Él, no dice las doctrinas, Él, el Padre nos ha dado esta promesa en Cristo Jesús, por el Espíritu Santo, la vida eterna. La vida eterna. ¿Recuerdan lo que dijo? Primera de Pedro 1:9, obteniendo el objetivo, la finalidad de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Está hablando de vida eterna. Está hablando de la vida eterna que ya nos viene enunciada. Le animaría en su lectura juiciosa o en su escucha juiciosa que le pare bolas cuando aparezca vida eterna, sea hablada por el Señor Jesús, sea hablada por el Espíritu Santo, sea hablada por el Padre o sea hablada por alguno de los apóstoles en sus cartas. Y va a ver la importancia que cobra esta situación de la vida eterna, que no la veíamos por andar buscando añadiduras. Estamos colmados y saturados de mensajes de cómo conseguir cosas y cómo hacer que Dios nos dé cosas. Pero resulta que la única cosa, si la podemos llamar así, que ha venido a traernos el Padre directamente del tercer cielo, es la vida eterna. Entonces esto de la vida eterna es algo maravilloso. Y miren que estaba ahí oculta. La mejor forma de esconder un elefante es irse definitivamente al frente de todos. Dice el Evangelio de Juan en el 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y uno llegaba hasta ahí, pues y me salvé, ¿cierto? Más tenga vida que eterna. La vida eterna no hay con qué pagarla. La vida eterna no hay donde comprarla. La vida eterna no hay donde conseguirla. La vida eterna es lo que Dios, que vive en el tercer cielo, decidió bajarle a traer a la humanidad que había perdido la vida eterna. Maravilloso. ¿Se acuerdan cómo empezamos al principio? Un ser humano serio debería cansarse de ser hormiga.
Ah, no, pero pastor, yo en mi devocional de versiculitos leí el versículo donde dice: mira la hormiga o perezoso, que prepara sus alimentos en verano para cuando venga el invierno poder comer. Y desde eso yo soy laborioso y laboriosa como una hormiga. Es más, en la empresa me dicen la hormiguita. Yo hago todo allá. Hago todo la hormiga. Me levanto a trabajar para poder conseguir para comer, y duermo para poderme levantar otro día a trabajar para poder volver a comer, y eso lo hago los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, los domingos, cada semana del mes, que son 4, durante 12 meses al año, y yo ya tengo tantos años, eso he hecho desde pequeñita. Y resulta que aquí hay algo que a mí en la empresa no me están ofreciendo. A usted en la empresa le proponen ser la hormiga eterna, mientras cargue y lleve cajas y haga todo lo que tiene que hacer allá, pero ninguna nos ofrece la vida eterna. Es más, me atrevería a decirles, mis amados hermanos, sin temor de ofender a nadie, injustamente, que en muchos púlpitos tampoco se encuentra la vida eterna ahora. Encontraron cosas y movimientos y mercados multinivel de fe, pero de la vida eterna, porque es que para hablar de la vida eterna hay que soltar la rama de las cosas temporales y agarrarme al árbol de la vida eterna. Entonces él continúa y dice: os he escrito esto sobre los que os engañan. Miren qué lindo Juan con su nadito de perro, mire y verá. No solo expuso la mentira. La mentira es: Jesús no es el Cristo. También expone a los mentirosos, los que propagan esa mentira de que Jesús no es el Cristo. Y además Juan logra con esto sacar de los pasillos de los templos a los que parecen ser gente de la iglesia pero no lo son. ¿Recuerdan ese pasaje de uno de los evangelios? Que un señor hace una boda y cuando entra a saludar a los invitados, encuentra a alguien que no estaba vestido de bodas y lo sacó, y el Señor Jesús dice: así es el reino. Al final, los que no estén vestidos de bodas serán lanzados al fuego eterno. Y uno puede entender, ¿pero qué pasó ahí? Porque, ¿cómo saben? ¿Usted fue mal vestido? ¿Qué? Resulta que en la costumbre, me parece que como nosotros, las bodas a las que hemos ido, pues no son de esas, sí, son bodas más que se fijan en la lista de regalos, ¿cierto? Y pide uno la licuadora y todas esas cosas. No, aquí la boda de la que está hablando el pasaje es de un señor bien, ¿sí? Que además de invitarlo a uno a la fiesta de bodas, le mandaba el vestido con el que iba a ir vestido a la boda, de manera que él sabía quién no iba, lo vendió, lo botó, no lo recibió o se coló, y por eso lo sacó. A esta boda, llamémoslo así, solo pueden entrar los que estén vestidos de nacidos de nuevo, no más. Entonces aquí Juan está exhibiendo la mentira a los mentirosos y también los está sacando de una vez, porque no les deja asidero. Porque recuerden que ya nos habló, ¿quién fue? Tal vez Judas, de esta gente que se mete en los ágapes de los congregados en la sana doctrina para alimentarse ellos mismos, y son gente que no son nacidos de nuevo. Entonces, recuerde que Juan ya dijo que había gente que había salido de ellos, pero no eran de ellos, porque si se hubieran sido de ellos, jamás se hubieran salido de entre ellos. A eso se refiere. Y aquí viene en donde realmente yo quería empezar aquí, pero se nos acabó el tiempo. Entonces, dejemos es que son 3 versículos nomás, déjame ver. Pero es que esto es muy importante. No, créame. Vea, sí, aguantas para el próximo. Juan va a volver a la persona del Espíritu Santo y va a afirmar cosas tan tremendas como estas.
y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, porque él empieza a hablarme de que la unción del santo que nos habló allá en el versículo 22, ¿recuerdan? Pero vosotros tenéis la unción del santo. Aquí vuelve a decir, pero la unción que vosotros recibisteis de él, o sea del Padre, del Señor Jesús, permanece en vosotros. Nuevamente, Juan piensa que sus destinatarios han leído el Evangelio, que él también escribió, y en el Evangelio él nos ha dado mucho solomito, mucho alimento sólido también, porque él dice, les enviaré otro consolador, dice el Señor Jesús, y con respecto al Espíritu Santo, que es el que está prometiendo, dice, él les enseñará todas las cosas. Él les enseñará todas las cosas. John, entonces no necesitamos de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esa duda la vamos a aclarar la próxima vez que nos veamos, si Dios quiere. Dejemos ahí por hoy. Padre, te damos gracias por este tiempo en el cual podemos abrir tu palabra, podemos adentrarnos en ella con confianza, sin temor, sin ningún temor. Gracias por habernos sacado de tinieblas a luz admirable, como dice tu apóstol Pablo. Gracias por habernos colocado en el sendero que es, en este caminar. Permítenos pensar cuerdamente acerca de esta fe que tenemos en ti, y bien conservada y guardada por la obra del Espíritu Santo, que nos revela lo que tu palabra nos ha dejado. También permite que esto que estamos aprendiendo, viendo y confirmando sirva para alimentar a las personas que nos darás para llevar a tus pies y para verlas crecer durante el resto de nuestra vida biológica en este caminar. Y gracias por invitarme a conocer cuál es tu voluntad, que es que te conozca a ti, amado Señor Jesús, y conociéndote a ti, conozco al Padre, y eso no lo puedo hacer sino por la obra del Espíritu Santo. A ustedes sea toda la gloria, la honra y el honor, amado Dios. Amén y amén. Dios nos bendiga a todos.